La CEMADET organizó el lunes pasado un foro sobre la contaminación vehicular en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el interés principal era presentar los resultados del estudio realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí demostraron que en la zona metropolitana de Guadalajara, el 96% de los contaminantes atmosféricos son emitidos por automotores, pues los vehículos ligeros son responsables del 93% de las emisiones de monóxido de carbono y el 74% de las emisiones de óxido de nitrógeno. Entre los datos obtenidos con base al uso de un sensor remoto, destaca que el 2% de los vehículos considerados como los más contaminantes emiten cerca del 36.3% de las emisiones de hidrocarburos. Además, el porcentaje de unidades que incumplen con la norma oficial en la materia es diferenciado dependiendo del modelo de vehículos. Y para platicar acerca de cómo está incidiendo esta contaminación en la salud de los tapatíos y de los jaliscienses, tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí a Ángulos a Adriana Rodríguez Villavicencio, y es la encargada de despacho de la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ¿no? Sí. Bienvenida, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Pues agradeciendo el espacio para compartir información interesante pues para todos los ciudadanos. Al contrario, como que este tema se había venido apagando últimamente, porque recordamos a finales de los 80, principios de los 90, que se empezaron a hablar de los IMECAS, que todo el mundo pensábamos que nos íbamos a morir por lo que estábamos respirando en esa nata gris que se veía en las grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México, pero ya se empezaba a ver desde entonces en Guadalajara, ¿no? Sí, fíjate que ha sido muy evidente que, bueno, las metrópolis grandes de México ciertamente tienen el problema. Sin embargo, me parece que por muchos años se centralizó también desde el conocimiento hasta la actuación en términos de contaminación atmosférica en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, y creo que nosotros como que nos quedamos al margen, ¿no? Un poquito, incluso la ciudad de Monterrey también está teniendo ahorita la reactivación de algunos de sus instrumentos de política pública, precisamente porque no ha habido una constancia en cuanto a los cursos de acción para realmente mejorar la calidad del aire. Y entonces en esos 20 años pues se han sumado también otras fuentes de contaminación y se ha complejizado también la ciudad y bueno, ha terminado en un problema que ya no podemos decir que no existe, ¿no? Claro. Ahora, en términos de política pública y también en términos de percepción, como que hubo otro momento que también hizo que nos relajáramos, ¿no? Cuando entraron los convertidores catalíticos, que ya lo traían todos los coches nuevos, y los programas de verificación, que dijimos, ya con eso como que ya nos salvamos, ¿no? Sí, ya no pasa nada y se va a resolver el problema. Hubo dos momentos, ciertamente el que acabas de señalar, y también, bueno, el asunto de que tuvimos gasolinas de otro tipo y de mejor calidad, ¿no? Que ya no contenían plomo y el plomo había sido también un contaminante que bueno, estaba comprobado que tenía sus efectos tóxicos a la salud. Finalmente se hizo algo al respecto, se cambió la calidad de las gasolinas, hubo una oferta mayor de mejor combustible y con el asunto de los programas de afinación controlada y de control de emisiones, pensábamos, ¿no?, que estábamos haciendo algo al respecto, ¿no? Porque sí ya teníamos presente el asunto de que los vehículos son los que más contribuyen a la problemática, sobre todo aquí en la ciudad. Sin embargo, bueno, pues ha habido ya muchos informes, mucho análisis respecto a la eficiencia del programa, los impactos reales que ha tenido y vemos que, bueno, pues está muy lejos de contribuir a una medida que realmente impacte, ¿no? Y que sí represente reducciones, digamos, si no importantes, pues sí considerables para lo que se está emitiendo todos los días. Al hacer este análisis fue que, y además al revisar todo el esquema administrativo con el que se está operando este programa de verificación, nos dimos cuenta de que había muchas áreas de oportunidad. Se exploró otros esquemas que se encuentran vigentes sobre todo en el centro de México, en estados como Puebla, Baja California, incluso en California, en Estados Unidos, que ellos sí traen el tema de cambio climático y calidad del aire como su bandera, ¿no? Allí en medio ambiente. Y bueno, nos dimos cuenta de que podíamos hacer un cambio que representara un impacto positivo, ¿no? Y que sí se tradujera en reducir las emisiones y en que el aire que estemos respirando esté
un tantito más es contaminado. Porque hoy lo cierto es que también por varios factores, entre ellos, también hay que decirlo con todas sus letras, la corrupción de los agentes de tránsito, es que mucha gente no está verificando porque dicen o no es necesario o a la hora no que me paran nada. Con 20 pesitos la libro, ¿no? Así es. Sí, nos enfrentamos a todo ese tipo de factores, ¿no? Es una cultura que no tenemos como ciudadanos tampoco de tener un auto circulando en buenas condiciones y que implique entonces tener una combustión más completa y menos emisiones contaminantes. Y bueno, pues toda la cultura de corrupción y todo lo que existe alrededor de cómo me salvo de que no tenga que cumplir, ¿no? O de no cumplir con una obligación. Entonces, estamos proponiendo un esquema en donde tratemos de atisbar este tipo de detalles y minimizarlos. Ningún esquema es perfecto, pero creemos que la propuesta ya le estamos poniendo algunos candados que nos van a permitir realmente pues regresarle la responsabilidad a los usuarios del automóvil, ¿no? Por estar circulando en la ciudad. Ahora, parte de lo que también quisimos hacer este programa con ustedes es, bueno, sí, por supuesto, ver lo que están haciendo en materia de verificación, pero que nos concienticemos de cómo, yo decía antes de la pausa, nos estamos matando los unos a los otros con esta contaminación por el uso indiscriminado que hacemos del automóvil. Por supuesto, yo creo que el llamado también un poco del foro y de dar a conocer los primeros resultados de esta campaña de monitoreo que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue un primer diagnóstico del parque vehicular, era precisamente como para extenderle nuestra preocupación a la ciudadanía y solicitar esta cooperación, ¿no? Todos somos, bueno, no todos, pero muchos de nosotros somos propietarios de vehículo y tenemos que hacer un uso responsable del vehículo. Eso implica desde planear mis actividades semanales, realmente bajarme del vehículo y caminar 3 cuadras quizá al banco, a la leche, ¿no? A las tortillas. O sea, en realidad el automóvil, yo entiendo que por el asunto de los tiempos y también por la configuración que tiene ahora nuestra ciudad, el automóvil ha sido una herramienta para resolver el asunto de los tiempos, ¿no? Sobre todo. Pero me parece que si fuéramos un poquito más conscientes en esta responsabilidad individual, podríamos planificar y podríamos dejar el vehículo, compartirlo, hacer otro tipo de, pues no sé, de solicitudes a lo mejor a que lleguen a tu casa en lugar de tu salir, ¿no? Entonces, creo que es una dinámica de nosotros como sociedad la que está incidiendo en que exista un uso intensivo del vehículo, ¿no? Sí, fíjate que el mismo día que se publicaba bueno, más bien que ustedes hacían públicos los datos de este estudio, se daba a conocer otro estudio que daba cuenta de cómo la velocidad de los coches promedio en avenidas principales ha venido bajando y resulta que la velocidad en una avenida que es una vía rápida es de 20 kilómetros por hora. Sí, es increíble. Por supuesto, o sea, y ahí está la paradoja, ¿no? O sea, queremos usar el vehículo porque aparentemente nos va a resolver el asunto del tiempo, pero estamos saturando las vías con las que contamos, ¿no? Por lo mismo que todos queremos usar vehículo. Y sí, tenemos nosotros que tener una visión de movilidad y asociarla también con la calidad del aire. Por ahí tuvimos un acercamiento hace unos días justamente con el Clean Air Institute, que es un organismo internacional que opera desde la ciudad de Washington, ahí cerquita de los dineros, del BID, del Banco Mundial, y precisamente porque es una institución, un organismo que está focalizado a ciudades latinoamericanas para apoyar de alguna manera en las gestiones para bajar fondos y recursos y también tener proyectos, hacer una valoración muy puntual de cuáles son las medidas de alto impacto que se deben de tener en las ciudades, ¿no? Cada ciudad es diferente, cada ciudad representa una cuenca y tiene condiciones sociales, geográficas, de dinámica económica muy particular que tendrá que estudiarse en su momento. Y nosotros le estamos apostando a buscar un plan de movilidad sustentable, pero con un componente muy importante de lo que representan la calidad del aire o las emisiones en las vialidades. Muy bien. Déjame hacer una pausa en la conversación y si te parece después de la pausa y antes de entrarle a la parte de este plan que nos cuentas, te quisiéramos preguntar específicamente
cuánta gente se está muriendo, dónde se está muriendo, de qué se están enfermando y qué estamos respirando todos de este aire que hoy tenemos contaminado en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya regresamos y les compartimos esos estudios que de verdad a más de algunos les van a poner el pelo de punta. Ya regresamos. Adriana Rodríguez Villavicencio, directora de Gestión de Calidad del Aire de la CEMADET, mencionó que según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en promedio cada año, en los 8 municipios metropolitanos, mueren 665 personas por enfermedades vinculadas en forma directa con la contaminación del aire. También dio a conocer que según el estudio en el que se incluyeron 20 ciudades de México, el área metropolitana de Guadalajara ocupa el segundo lugar en cuanto a los niveles de contaminación atmosférica por ozono por partículas menores a 10 micras. Actualmente hay 2.5 millones de autos registrados en Jalisco, de los cuales 1.886.392 se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, y el 53% del parque vehicular tiene antigüedad mayor de 14 años y no cuentan con convertidor catalítico. Y justo con Adriana Rodríguez Villavicencio de la CEMADET estamos platicando acerca de la contaminación atmosférica y cómo eso está impactando en nuestra salud. Ya veíamos por ahí entonces más de 600 personas muertas al año. ¿En zona metropolitana o en Jalisco? Eso es para la zona metropolitana de Guadalajara, para el área metropolitana de Guadalajara. Y es un dato que surge de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ellos tomaron, y eso quiero acotarlo, porque ellos tomaron nada más los niveles de contaminación de partículas finas. Estas son las partículas más pequeñitas, PM2.5 se conocen acá en el argot científico. Y ellos utilizaron una metodología a partir de bases de datos de epidemiología, en donde pudieron estimar que son 660 aproximadamente las muertes prematuras debido a la exposición a este contaminante en la zona metropolitana de Guadalajara por los niveles que estamos manejando. ¿Y con qué tipo de enfermedades? ¿De qué se está enfermando la gente? ¿Y son enfermedades que las agarra uno y se muere a los 6 meses o son enfermedades que va a traer uno 30 años o 40 años en su vida? Mira, generalmente están asociadas al tema de los malos efectos de la calidad del aire, enfermedades como todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, el que se agraven algunas condiciones que ya se tienen en ese sentido, por ejemplo, neumonía, enfermedades pulmonares, y también algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, las muertes prematuras en realidad es que va en detrimento de tu condición general de salud. A lo mejor no es una enfermedad que te dé, pero bueno, finalmente puntual, pero finalmente tus procesos físicos y fisiológicos se van degradando a una velocidad mayor. Entonces la expectativa de vida. ¿Y en la parte también. del cáncer? La parte del cáncer, fíjate, eso va a ser muy interesante y va a ser algo que vamos a dar a conocer. Justamente la próxima semana estamos por tener un evento que me parece que va a ser muy relevante. Vamos a tener actores que pues les vamos a decir, aquí está la información y entre todos hagamos algo. Tenemos por ahí información ya, no de los contaminantes criterio. Los contaminantes criterio son los que miden las estaciones de monitoreo desde hace más de 20 años aquí en la ciudad. Que son básicamente... Que son monóxido de carbono, las partículas suspendidas, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre. Y son los que también se relacionan un poquito con aquellos contaminantes que se emiten junto con las emisiones vehiculares. Y estos son los que si suben en cierta estación de monitoreo, ahí se declara contingencia o contingencia ambiental. Es. El IMECA que conocemos ahorita, que por cierto está ahorita en una discusión el cambio, lo voy a platicar más adelante, pero el IMECA en realidad está basado en los niveles y tiene un algoritmo de cálculo a partir de las concentraciones de esos contaminantes. Finalmente, bueno, como se pretende homologar a toda la zona a todo el país
el tener la misma varita para estar midiendo los niveles de contaminación, se está preparando un índice nacional de calidad del aire. Sí, porque había salido por ahí que es que el aire de Guadalajara está más contaminado que el de DF porque hay más IMECAS. Sí, solamente que aquí los IMECAS se miden distinto que los IMECAS que se miden en el DF, entonces pues tampoco, ¿no? No les ganamos a los chilengos, la verdad. ¿No? Pues te diré, quién sabe. Ahí les andamos compitiendo. Pero, ahí andamos haciendo la competencia. Pero la cosa es que sí se mide con varas distintas, entonces no tenemos claridad, ¿no? Sobre todo con Monterrey. Monterrey utiliza otra escala, nosotros estamos utilizando otra escala y otras ciudades como Toluca, no todos asimilaron el IMECA. El IMECA en realidad el IMECA es una norma local del Distrito Federal. Entonces, más bien nosotros sí estamos homologados al DF, pero otras ciudades no. Monterrey, por su cercanía con Estados Unidos, pues ellos toman el AQI, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, y se pretende entonces homologar. Y la idea es entonces dar a conocer los resultados de unas campañas que se hicieron en un proyecto conjunto con Japón, en donde estuvieron midiendo la calidad del aire, pero ya de una manera más fina. Es decir, no solo los compuestos que medimos nosotros con nuestra infraestructura de monitoreo, sino ya un muestreo mucho más puntual que nos permite tener una caracterización de contaminantes, muchos más contaminantes, una diversidad y un abanico de los mismos, y eso nos va a permitir también ligarlo a fuentes más puntuales, que no necesariamente tendrán que ser los vehículos. Un tóxico que por ahí pues vamos a tener que hacer algo al respecto es el benceno, por ejemplo. Que el benceno de alguna manera está ligado también al uso del vehículo, porque el benceno surge de emisiones, por ejemplo, evaporativas en las gasolineras cuando vamos y cargamos combustible. Entonces, tiene que ver con el uso del combustible, con el uso del vehículo, ¿no? El asunto de estas emisiones. Entonces, hay datos interesantes que se van a presentar próximamente y finalmente también vamos a poder identificar otras fuentes que no solo son los vehículos, ¿no? A ver, ¿y qué te parece si revisamos algunos de los datos que presentaron en este estudio que dieron a conocer el lunes? Porque ahí hay pues un panorama bastante esclarecedor de lo que verdaderamente significa un problema grave en términos de contaminación, ¿no? Así que vamos a ver por ahí pues la cantidad de muertes, la cantidad de hospitalizaciones y consultas, además de otros datos que dieron a conocer ustedes ahí en la CEMADET. Si le parece al equipo de producción, corremos estas gráficas en donde pues ya vienen específicamente estos datos y las vamos comentando. Ahí está la zona metropolitana, segundo lugar nacional, después del DF, ¿no? Después del DF en Ozono. Solo en Ozono. No, solo en Ozono. En el caso de material particulado, Monterrey gana. Entonces, este dato fue publicado en un documento que hace el Instituto Nacional de Ecología y que toma los datos 2003. Una aclaración que yo hice en su momento es que, bueno, cada año podríamos tener algunas fluctuaciones, pero si contrastamos el resultado contra reportes previos que ha habido de periodos acumulados de años, por ejemplo, del 2005 al 2009, resulta que estamos también en los primeros 3 lugares, entonces no ha cambiado por ahí nuestra posición. Tampoco es competencia, no queremos llegar al primer lugar, ¿no? Por supuesto, sobre todo pero por las cifras que veíamos ahí también después, 655 muertes que ya las comentábamos, pero hay 840 hospitalizaciones al año y 40,000 consultas de enfermedades que tienen que ver con este aire que estamos respirando. Así es, y bueno, toda esa situación se hizo un ejercicio en donde se le asumió un costo que representó cerca de 206 millones de pesos al año, y me parece que, bueno, eso es nada más considerando un costo de gastos en salud, pero debemos de tener en cuenta que también, bueno, la falta de productividad también generaría un costo, ¿no? Claro. Y eso, bueno, es difícil de repente contabilizar. Y quiero aclarar también que esas cifras están en función de un solo contaminante, de partículas. Si yo me atrevería a decir que son cifras bastante conservadoras, que si nosotros metemos al análisis otro tipo de contaminantes, como el que te decía, benceno, que es un contaminante que ahorita no está normado todavía, los resultados serían realmente alarmantes, o los costos estimados serían mucho más alarmantes de lo que ya los datos nos están diciendo. Ahora, Guadalajara es una ciudad industrial.
¿tiene también alguna responsabilidad la industria o todas las contaminaciones que están afectando nuestra salud y que eventualmente nos están llevando a la muerte? Por cierto, ustedes tienen una geolocalización y sí hay relación entre los lugares que en este momento se decretan mayores cantidades de contingencia al año y las enfermedades y las muertes. Sí. Pero también hay... Son las más vulnerables, ¿no? Sí, nosotros pudimos identificar a través de este estudio del INEC, en este caso, que justamente estamos teniendo incidencia de mayores niveles de contaminación en la zona sur de la ciudad, sureste, y casualmente también tenemos pues, cinturones de pobreza y zonas de mayor vulnerabilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es algo que sí tenemos que atender, es algo que ya lo hemos compartido con la Secretaría de Salud, porque nos interesa saber, bueno, de qué manera podemos empezar a fortalecer, o sea, a disminuir esa vulnerabilidad que a los habitantes de esa zona los hace más propensos a tener algún tipo de afección con la exposición que están teniendo a estos contaminantes. Entonces, decíamos, sí, los automóviles son los principales contaminantes emisores frente a las industrias, por ejemplo. Mira, sí, eso es lo que el último reporte nos dice, el último conteo, para nosotros poder cuantificar cuánto es lo que emiten las industrias o qué porcentaje del pastel se llevan las industrias, qué porcentaje del pastel se llevan los vehículos y otras fuentes de contaminación naturales, como por ejemplo la resuspensión de polvos o algún incendio o quemas agrícolas, o sea, algún otro tipo de procesos naturales que evidentemente pues le abonan a tener partículas suspendidas a la atmósfera. Nosotros hacemos lo que le llamamos es un inventario de emisiones contaminantes. Para ello nosotros requerimos información muy puntual acerca del parque vehicular, acerca de las industrias, de sus procesos. Y tengo que reconocer que todavía nos falta mucho para tener la totalidad de la información. Una vez que tengamos, y ya la estamos trabajando, una vez que tengamos y que logremos dominar un poco más la información de lo que ocurre en nuestro territorio, me parece que esos porcentajes pueden cambiar. Entonces, sí, una contribución mayoritaria yo pensaría que sí sigue siendo por el uso del automóvil, pero sí hay algunos procesos industriales y algunas actividades que contribuyen todos los días. O sea, un ejemplo son las tenerías, los talleres mecánicos, el uso de solventes, las emisiones domésticas, quienes usamos o quienes usan gas LP como combustible, siempre va a haber emisiones fugitivas y bueno, son fuentes muy dispersas que a veces es difícil de tenerlas bien identificadas, pero sabemos que ocurren y que tan disperso y de tantas fuentes que hay, pues finalmente representan un volumen importante. Tiene su rebanadita del pastel delgadita, sí, pero la tiene, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos viendo también los vehículos que están obligados a contaminar y los que obligados a verificar porque son los que más están contaminando, ¿no? Veíamos Así que es. Si sumamos todas esas cantidades, son el 53% de los vehículos los que... los de mayor antigüedad. Los de mayor antigüedad. Los de mayor antigüedad y los vehículos que nos preocupan. Porque, bueno, si bajo el supuesto de que los vehículos se usan con la misma intensidad, que era algo que comentábamos hace un momento, pues sí son los vehículos que más están emitiendo contaminantes. Entonces, precisamente el estudio del IMP se hizo con la intención de poder tener todos los elementos para poder configurar y definir un programa de verificación vehicular pues muy pertinente para el caso del área metropolitana de Guadalajara. Entonces se inicia a través de un diagnóstico que es caracterizar este parque vehicular. Nos damos cuenta de que necesitamos hacer algo con ese parque vehicular que es pues prácticamente la mitad del que está circulando en la zona metropolitana y este programa viene acompañado de otros programas satélites que en su momento se darán a conocer, pero uno de ellos es la sustitución de convertidores catalíticos, ¿no? que sería algo que podría favorecer
la combustión sin sustituir el vehículo propiamente. Claro. ¿No? O hay otros programas que también son transversales, como uno que ya anticipó el gobernador del estado, que tiene que ver con el parque vehicular específicamente de los taxistas, por esto el caso Uber, que se dieron cuenta de que ya muchos de ellos cumplieron más de 10 años circulando, por lo tanto están siendo muy contaminantes, así que se va a crear una línea de crédito para que al momento en que se den las nuevas concesiones, específicamente, ha dicho el gobernador, a choferes que tienen años esperando que se liciten estas concesiones, también se les puede dar un crédito para que tengan un vehículo nuevo que sea mucho menos contaminante. Bueno, después de la pausa vamos a platicar acerca del plan que tienen ustedes en la Semadet para que pues le entremos todos, ¿no? Ya sea el que tiene coche o los que no tenemos coche, pero que a lo mejor con algún proceso en la casa o en nuestra vida cotidiana podemos contribuir para que esta calidad del aire mejore y no nos sigamos literalmente, como decíamos, matando pues con nuestros humitos, ¿no? Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con Adriana Rodríguez de la Semadet, y antes de la pausa dejamos algunos pendientes, datos pendientes también con respecto a la caracterización de los contaminantes y la necesidad de pues echar a andar un programa eficiente de verificación vehicular. Si les parece, vamos a correr estos datos y los comentamos aquí con Adriana, para que nos cuente también, a raíz de estos datos, pues cuáles son los planes en la Semadet y cómo le podemos entrar nosotros a la realización de esos planes. Así que vamos a ver estos datos a continuación. Ahí está lo que ya comentamos antes de la pausa, ¿no? Que el 96% de la contaminación, pues los responsables, se estima hasta ahorita, son los automotores. Pero el siguiente dato es el que está un tanto alarmante, porque en realidad son bien poquitos los que contaminan bien muchote, ¿no? Sí, fíjate que este estudio, al estar midiendo contaminantes digamos, con vehículos en circulación, nos hicieron un análisis en donde nos dicen, bueno, el 2% de los vehículos, tú podrías resolver, incidir en el 2% de los vehículos, casi el 36% de la contaminación, ¿no? Wow. Porque ellos son los que son usos, y creo que esto está asociado un poco con la intensidad del uso del vehículo, no solo con el año modelo, sino que lo utilitario que es, ¿no? Y eso quiere decir que son vehículos que están circulando varios kilómetros y entonces están aportando mucho más a lo que estamos encontrando en el aire. Y tiene que ver con el tipo de vehículo, es decir, por ejemplo, uno ve algunos escapes de los minibuses o de los camiones y se imagina que esos contaminan muchote y le aportan mucho. Es una percepción generalizada, generalizada, sí, por supuesto. Tiene que ver con el tipo de vehículo, con el tipo de motor, el año modelo, y la intensidad de uso. Y evidentemente las unidades de transporte público pues son de uso súper intensivo, ¿no? Muchas horas al día. Sin embargo, pues yo quiero compartir aquí, también son 5,000 unidades nada más las que tenemos de transporte público. Entonces, contra un parque vehicular de más de 1.500.000, casi 2 millones circulando en la ciudad, pues en realidad no pinta tanto como podría. O sea que más bien nos faltan unidades de transporte público, ¿no? Sí, nos faltan, y ellos no son los que están aportando en realidad tanto al problema. Sí aportan, por supuesto, y es muy visible, son ostensiblemente contaminantes en muchos casos, que también deberían de afinarse y de pasar su verificación y tener su holograma. Pero fíjate que un dato interesante que tal vez no lo hemos comentado es que en el muestreo que se hizo en este estudio para medir las emisiones de los vehículos, hubo una muestra como de 26,000 vehículos, de los cuales, o sea, 26,000 registros de autos diferentes, de los cuales solo 18,000 los encontramos en el padrón. Entonces, quiere decir que estamos teniendo, suponiendo que de esos casi 10,000 que nos faltaron encontrar en el padrón, 8,000 vehículos que nos faltaron, suponiendo que la mitad, que el 50% no se pudo tomar bien el dato de la placa, por alguna razón no se pudo identificar y sí existan en el padrón, tenemos otros 4,000 que no los tenemos registrados. O sea que también tenemos vehículos piratas, igual que ahora que supimos con Uber que hay taxis piratas. Entonces, por eso no me atrevo, a quitarle, digamos, la rebanada del pastel que tienen los vehículos, porque si lo estamos estimando con un parque vehicular que sabemos que no necesariamente es
solo es el que está circulando, pues tenemos autos foráneos, tenemos otro tipo de vehículos utilitarios que no están empadronados con nosotros. Con placas federales, etcétera. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora, ya tenemos entonces la radiografía, la verdad es que es una radiografía que cuando se ve, pues sí, preocupa bastantito. ¿Qué hacemos con esa radiografía? Mira, nosotros desde el gobierno del estado estamos muy preocupados por el tema de calidad del aire, se ha tomado como una prioridad y entonces, bueno, la primera acción fue un programa que está operando, lo tenemos que arreglar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con el programa de verificación vehicular. Sin embargo, si lo operamos con esa eficiencia del 95%, que es lo que pretendemos a final de esta administración, tener un 95%. ¿Ahorita en cuánto está, solamente para ubicarnos? Mira, históricamente se ha mantenido en 30%, pero al día de hoy, en este año, digamos 2015, tenemos una cobertura del 20%. O sea, ¿lo quieren subir al triple o al cuádruple? Sí, prácticamente. Y bueno, no va a ser el próximo año, quizá, pero es nuestra meta al finalizar el sexenio. De aquí al 2018. Sí, sí, vamos a hacer todos los esfuerzos porque así sea, y eso implicaría entonces tener una reducción de las emisiones o de las toneladas de contaminantes que ya cuantificamos o estimamos del orden del 14-15%. Que son los que más dañan la salud. Sí, así es, y por otro lado, pues vemos que es una medida importante, pero que no es la única. Necesitamos en realidad incidir en otros frentes, sobre todo en el hecho de pues que bajemos a los pasajeros de los vehículos, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, en quitar los vehículos de las calles. Sí, el que lo está viendo en su casa se puede estar preguntando, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer para bajarle eso? Entonces, bueno, como lo comentaba en un inicio, pues usar el vehículo de manera responsable, lo más limitado que podamos usar el vehículo. Por otro lado, pues estamos por proponer un esquema de programa de movilidad escolar, orientado sobre todo a algunos colegios donde sabemos que está habiendo prácticamente una demanda de viajes muy importante, muy importante, del orden del 50% de los viajes tiene que ver con llevar a los niños y regresarlos de la escuela. Y que ahí tiene una contaminación, digamos, doble, porque es lo que contamina en el trayecto y en la tercera filota ahí esperando a que dejemos al chiquillo justo en la puerta, ¿verdad? Sí, y además conflictuando el asunto del tráfico, ¿no? Entonces también tiene que ver con asuntos de movilidad. En ese tema estamos empezando junto con el Centro Mario Molina, nos va a acompañar y nos va a ayudar a desarrollar un proyecto. Vamos a volver a hacer estas mediciones con sensor remoto en algunas zonas específicas y la intención es pues tener medidas que apoyen al ciudadano a no tener que hacer uso del vehículo también, ¿no? De ahí también que el gobierno del estado a través de otra secretaría, pero estamos vinculándonos con ellos, pues el asunto de la línea 3 del tren ligero, el esquema de bici pública. Exacto, bici pública, pero estamos nosotros por hacer una alianza con el Cleaner Institute, como te comentaba, y la idea es poder tener un plan de movilidad sustentable. Un plan de movilidad sustentable donde tengamos un portafolio de proyectos y un portafolio de proyectos ya muy estudiado y muy analizado para conocer a ciencia cierta cuál va a ser o estimar el impacto que va a tener, ¿no? A ver, déjame te hago una pregunta así súper ultimísima, que es, si soñáramos y tuviéramos que hacer todo lo que tienen ustedes en el plan, realidad, ¿en qué ciudad nos tendríamos que convertir para que fuera el ideal? ¿En Montreal? ¿En cuál? Bueno, yo una ciudad que siempre he admirado mucho y porque es latinoamericana, pues es la ciudad de Curitiba, ¿no? Que es la ciudad más sustentable de Latinoamérica. ¿En Brasil? Sería así como el sueño. ¿Por qué? Porque hay muchos árboles, porque hay y hay todo un pensamiento de la urbe muy holístico, ¿no? Hay mucho uso de la bicicleta. Mucho peatón. Hay mucho peatón, muchas opciones de transporte público. Espacios públicos. Hay el asunto de la basura, tienen un esquema interesante también ahí con ciertos grupos de la sociedad que reciben un intercambio de alimentos y ellos dan ya la basura preparada. Bueno, convertirnos en Curitiba de aquí al 2018 va a estar difícil. Sí, por supuesto, si pero tendría esa línea que ser. ¿De aquí a cuándo? ¿Al 2025, 2030? Quizá 2025, 2030. Creo que este tema
ambiental, si vemos el asunto de calidad del aire, no nada más tiene que ver con los vehículos, tiene que ver con cómo disponemos la basura, tiene que ver con qué energéticos estamos consumiendo en casa, en el vehículo, tiene que ver con qué... O sea, más calentadores solares. Más calentadores también, solares, ¿no? más paneles fotovoltaicos, más automóviles eléctricos, infraestructura para eso, más zonas peatonales, ¿no? Más usos mixtos y más zonas en donde la gente se sienta cómoda, que no tiene que recorrer mucho porque consigue todo ahí, ¿no? Ciudades más compactas. Entonces es algo complejo, pero bueno, me parece que ya hay la suficiente inquietud, no solo de la sociedad en general, ya el gobierno ha asumido ciertos compromisos, también el sector privado, y creo que, bueno, trazándonos una ruta, podríamos llegar a tener resultados interesantes en unos 20 años, ¿no? Eso es lo que lleva a la Ciudad de México. Ya hay que empezar. Muy bien. Pues Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ángulos y por platicarnos acerca de todo esto. Y estamos muy al pendiente de los programas que de aquí en adelante ponga en marcha la Semarnat, justamente para que pues ya no nos sigamos matando como nos estamos matando con nuestros humitos. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.